Amir, recuerda, nosotros teníamos 15, 16 años cuando yo llego comienzo a comenzar a conocer tu obra y de repente te desapareces. Te desapareces del país. Recuerda, estamos hablando de una época en que no habían redes sociales, nadie sabía qué pasó con Amir Valle. ¿Qué pensamos nosotros, la clase frase? Este se fue para el carajo. Y nos dolió porque tú eras, ya te digo, una vaca de oro, un referente, desde el punto de vista de los muchachos que nos quedamos en Cuba, nunca supimos, hasta años después, qué pasó con Amir Valle. Yo sé que esto es volver a abrir cicatrices, yo sé que esto lo has explicado en un montón de entrevistas, pero vuelvo a repetirte las mismas preguntas. Disculpa si te duele recordar, si te traigo esas memorias, pero ya te digo, te estoy hablando desde una generación, un grupo de jóvenes que nos sentábamos en el parque a hablar de ti, horas hablando de ti, te tienen que haber picado los oídos, porque decíamos, ¿qué pasó con Amir Valle? Mi gran pregunta, ¿cómo fue exactamente tu salida de Cuba? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te dieron alguna opción o fue una invitación disfrazada? ¿Qué pasó? Mira, no voy a mencionar el nombre, pero cierto personaje de la cultura cubana, Este que está aquí atrás. cuya única cosa destacada es su melena, ese señor, ese señor dijo en una reunión que Amir Valle es una papa caliente, Amir Valle es una papa podrida. ¿Y qué se hace con las papas podridas para que no pudran al resto del saco? Se sacan del saco. Se sacan del saco. Esa fue vamos a decir, una decisión que ellos habían tomado a partir de que en una reunión de escritores que hubo en La Habana, cuando me dijeron que otro personaje de otro comisario cultural tuvo el descaro de decir, Amir, pero si tú tienes todas esas opiniones críticas sobre la revolución, sobre el gobierno, sobre tu país, ¿por qué no te vas del país? Y yo entonces le dije, la única forma de la que yo me voy del país es que ustedes me monten en un avión y me saquen de este país, porque los que han jodido este país son ustedes. Yo no tengo por qué irme. Yo nunca pensé irme de Cuba, Adrián, y nunca Eso lo duele. hice. Eso Y duele. fíjate, nunca lo hice. ¿Qué sucede? Que lo que mucha gente no sabe es que yo en el 2005, 17 de octubre del 2005, salí a España a presentar Santuario de Sombras, justamente la novela que tú mostraste ahorita, Santuario de Sombras, Aquí y está. exactamente, y salí a presentar esa novela y a dar una gira, y como parte de la gira yo iba a ser jurado de un premio muy conocido en España, internacional, con lo cual yo iba a tener también la posibilidad de obtener un dinerito, cosa que me hacía mucha ilusión. ¿Qué sucede cuando termina todo aquello y yo que hice vamos a decir, una gira muy exitosa en el sentido de que me sentí muy reconfortado por la vamos a decir, la recepción de Santuario de Sombras, que años después, o sea, un año después ganó el premio de los lectores españoles a la mejor novela negra publicada en España ese año, eso lo tengo que decir. Cuando yo quise regresar a Cuba, yo viajaba en ese entonces con mi esposa, cuando quise regresar a Cuba, no pude ni siquiera montarme en el avión. Es decir, no es que me hicieron una oferta ni me dijeron te tienes que quedar. No, no, es sencillamente que me sorprendieron con que yo no podía regresar a mi Ahí en país. el aeropuerto te dijeron, de aquí para allá no pasa. En el aeropuerto me negaron la entrada cubana de aviación. Yo fui entonces, a ese entonces volaban a Cuba Air Europa y volaba también Iberia. Me fui para Air Europa, exigí comprar el billete, dije yo tengo dinero para comprar el billete a Cuba y la línea, que son cosas que mucha gente no conoce, tanto Air Europa como Iberia me dijeron no, nosotros no podemos venderle ese billete porque usted está en una lista que el gobierno cubano nos dio de que no puede regresar a Cuba. Sí, Es decir, persona no grata. eso no es algo nuevo. Yo en los años pasados le pasó también, vi que el mismo esquema se lo hicieron a otros opositores, en este caso de la joven oposición intelectual en la isla, ¿no? Y por eso para mí no era nada nuevo, porque yo lo había vivido en 2005.
Así fue como yo salí de Cuba. Por eso yo siempre digo, Adrián, yo no soy un emigrado, yo soy un desterrado. A mí literalmente me desterraron del país, me quitaron el derecho a regresar a mi país. El actor Andy García hizo una película que se llama Por amor a mi patria, basada en el trompetista Arturo Sandoval. Arturo Sandoval. Y yo digo, es que Amir tiene una vida y una obra que está para una serie. Se escribe sola, se escribe sola. En fin, soñar no cuesta. Yo quisiera ver esa serie, pero volviendo a ver, ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó después? Porque a ti se te quedó un hijo en Cuba, ¿correcto? Me quedaron los dos niños en Cuba. Y tu mujer, pues tú en ese entonces andabas con tu esposa. En ese entonces yo logré salir con mi esposa y por supuesto los dos niños estaban en Cuba. Yo exigí, Adrián, durante prácticamente unos 6, 7 meses, estuve exigiendo primero en Madrid y después en Alemania. Estuve exigiendo mi derecho a regresar a Cuba. Hubo una campaña internacional a la cual la prensa internacional se sumó. Basta que cualquier persona de los que nos está viendo ponga a Amir Valle en limbo legal para que vea toda la información que todavía hoy existe en la prensa, en internet sobre ese caso. ¿Y qué sucedió? Que de pronto, cuando ya yo tuve la evidencia de que era una decisión de que no me iban a dejar entrar al país, por supuesto, yo dije, tengo que reunificar a mi familia. Y mi hijo pequeño de entonces 3 años y mi hijo mayor, que tenía entonces 16 años, se habían quedado en Cuba con la hermana de mi esposa, ¿no? Tuvieron casi Y con 7 meses padre. separados. Exactamente. Y Uf. entonces, ¿qué sucedió? Que yo empecé a hacer todas las gestiones para que me lo enviaran y por supuesto el gobierno cubano de principio dijo no absoluto, por lo cual yo tuve que usar otras, vamos a decir, otras vías, ¿no? Menos formales, para decirlo de algún modo. Tuve la suerte de que yo tenía una linda amistad con Gabriel García Márquez y Gabriel García Márquez hizo todo lo posible y finalmente por mediación de Gabo, mi hijo menor, el pequeño, salió prácticamente unos 7 meses después de nuestra separación. Y el mayor lo logramos sacar también por otras vías alternativas, de las cuales no menciono porque todavía hay personas implicadas en Cuba que ayudaron mucho. eh, Salió un año y medio después. Pero tuve suerte, Adrián, porque conozco casos de emigrados que no volvieron a ver sus hijos hasta 10, 15 y 20 años después. ¿Ya? Yo tuve mucha suerte en ese caso. Mi destierro, lo tengo que decir con toda tranquilidad, no fue un destierro doloroso, como todo destierro, que te arranquen de tu patria, pero yo no pasé no, o sea, no pasé los trabajos que pasa generalmente personas que son emigradas o desterradas. Yo tuve la suerte de que estando en Madrid, cuando se me acaba la legalidad, mi editor alemán, ya yo había publicado un libro en Alemania, decide proponerme para una beca acá en Alemania y el Pen Club Internacional, a través de una beca que se llama Writer in Exile, me da una de esas becas. Y yo estuve 3 años en esa beca, una beca que incluía salario, un apartamento pagado, seguro médico, de manera que cuando yo terminé, ya mis hijos estaban acá, cuando yo terminé la beca, ya yo me había prácticamente preparado para ingresar a la vida normal en Alemania, donde totalmente actualmente vivo, ¿no? Eso hay una gran pregunta que muchas personas, yo me imagino que el gobierno cubano dijo, si logramos salir de esta papa podrida en el saco, él va a dejar de escribir, allá en España se las va a arreglar, a ponerse a lavar calderos, como desgraciadamente suele Mucha pasar gente. mucho. Mi caso, por ponerte un ejemplo, yo llegué aquí, yo estuve casi 5 años trabajando en un montón de diferentes trabajos porque yo tuve una historia similar. Yo estuve 2 años separado de mi esposa reuniendo el dinero para poderla traer. Entonces, me imagino que historias similares hay millones para contar
y poco a poco te vas desvinculando del arte, ya sea la música, la literatura, la danza. Y yo me imagino que ellos dijeron, bueno, si sacamos a Mir de aquí, va a dejar de escribir, el choque con la cultura capitalista lo va a obligar a buscar recursos para su familia y no se puede vivir de los libros. Y cometieron un error. Lo que crearon fue un monstruo. Porque, Mira, te lo digo con cariño, sí, sí, sí. porque te Te convertiste en voy a más decir, prolífero. te voy a decir algo. Este personaje que mencioné ahorita, el melenudo, le dijo a un amigo común que, bueno, ahora Amir Valle está allá afuera y ahora él va a saber lo que es coquito con mortadella. Así mismo lo dijo con esa frase tan cubana, ¿no? Que significa ahora él va a ver a lo que tiene que enfrentarse. Y tú vas a ver que va a morirse porque todo escritor que se va del país se muere, pierde sus raíces. Eso se lo dijo. Cuando yo me enteré por este amigo común que me escribió un email en aquella época y me contó, yo dije, ahora este señor va a saber quién es Amir Valle. Y te soy sincero, yo me propuse a lo mejor si no hubiera escuchado, fíjate, te soy totalmente franco, a lo mejor si no hubiera escuchado esa frase, yo me hubiera dedicado al periodismo, que me gusta, que es algo que también o sea, siento placer ejerciendo periodismo, y me hubiera alejado algo de la literatura, pero cuando yo escuché aquello, yo me dije, ahora yo voy a demostrarle a este señor que ninguna circunstancia me va a matar al escritor que soy. Y lo hice pensando en algo más bien de cara a mi generación, Adrián, y a otras generaciones. Si nosotros fuimos creados, fuimos educados por las generaciones, digamos, de los narradores del 50 y del 60 y del 70, fueron generaciones que fueron totalmente amordazadas por la revolución, generaciones que sufrieron esas primeras censuras, el caso Padilla, el caso PM, es decir, todas esas esos grandes traumas de la censura en el país. Y ellos de pronto nos dijeron a nosotros, miren, ustedes lo primero que tienen que hacer es dejar que pase el tiempo, no escribir de la realidad ahora mismo, sino de la realidad de ahora, hay que escribir dentro de 10 años. Fue la primera lección que nos dieron. Y la segunda lección fue, ustedes tienen que vivir aquí porque el día que ustedes se vayan de Cuba, ese día pierden las raíces, pierden su esencia y dejan de ser cubanos, dejan de ser escritores cubanos. Y yo te digo sinceramente, yo descubrí, Damián, que es una estrategia macabra de los dictadores, no solamente de la dictadura cubana, sino de los dictadores, hacerle creer eso a los jóvenes escritores. Porque lo que no se les dice es que yo descubrí que el territorio que nosotros teníamos que conquistar no era el territorio provinciano de la isla, era el territorio, en primer lugar, el territorio, ese territorio amplio, ancho, que es el territorio de la lengua española. Estamos hablando de 500 millones de personas que pueden leer tu libro, mi libro, ¿ya? Pero después, el otro punto que uno tiene que conquistar es el territorio de la literatura universal y ver que mis libros empezaran a editarse en otros idiomas, en las grandes lenguas y en idiomas tan raros como el suajili, por ejemplo. Es Claro. decir, esos idiomas, de pronto tú descubres que ese es la verdadera vocación del escritor. No es que te lean en tu país solamente, sino que tú te conviertas en una figura que seas leído por todas aquellas personas que en el mundo quieran leerte. Ese público que siempre existe para ti, aunque quizás tú no lo busques, ¿no? Y eso es algo que la propaganda del régimen le mete en la cabeza a los escritores jóvenes cubanos. Si te vas de la isla, te mueres.